tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos ahora en sábado, no precisamente en domingo. Bueno, son para hacer este cambio que resulta mínimo, ¿no? Pero el poder estar con ustedes y poder compartir lo que ha sido esta semana y más de lo que ha sido esta semana, lo que se viene a la próxima. Estamos viviendo momentos que son bastante importantes. Lo que va a suceder en Quito va a marcar muchísimo del futuro de la situación actual. Quito, como saben bien ustedes, pasa a semáforo amarillo a partir del día miércoles, con un cambio que va a ser significativo para la ciudad en relación a lo que ha venido viviendo en los últimos meses. Aparte de aquello, hay una situación que tiene que ver mucho con el manejo que de parte del gobierno se están haciendo de situaciones que tienen que ver como, por ejemplo, el uso gradual de la fuerza con el ejército y la policía. Hay recientemente una disposición legal sobre eso. Vamos a hablar también de la situación económica que tiene cada vez más aspectos importantes que señalar. Y en fin, todo lo que se viene dando alrededor de esta época de emergencia y de crisis. Como siempre, Mario Ruiz Jaramillo, Rodrigo Gómez de la Torre y nuestro invitado de hoy, tenemos la suerte desde que empezamos de tener buenos invitados, de tener invitados muy importantes, de tener gente que aporta. Nuestro invitado hoy es Carlos Rabascal. De repente la figura más popular es la de entrevistador en Ecuador TV. Esa es de repente su etapa más conocida, pero consultor, un analista muy importante, y vamos a hablar con él y conversar y nos dará varias luces sobre algunos temas que también entrarán en debate. Así que con Carlos Rabascal voy a empezar. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Mi querido Esteban, muchas gracias. Muy buenas noches en este sábado, por cierto, y aquí, encantado de ustedes, análisis, inquietudes. Estamos viviendo, sino también un reto enorme para salir al Ecuador de forma estructural. Es decir, si queremos, ya no podemos seguir viviendo de coyuntura en coyuntura y tenemos que cambiar esa coyuntura y la única forma de cambiarla es cambiando la estructura. Y ahí tenemos grandes retos que seguramente lo vamos a comentar el día de hoy. Y también un saludo Mario a Ruiz. Rodrigo, perdón, y a Mario, ¿no? Así es, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hola, Rodrigo. Hola. Como dice Esteban, un lujo de tenerte, Carlos, por aquí. Muchas gracias. Yo me quiero abrir hablándoles sobre un pequeño video que vi sobre el tema, y Carlos es de mi edad. Carlos tiene mi edad, ustedes son bastante más jóvenes. Bueno, Esteban es jovencito. Y vimos el tema de perdidos en los Andes, ese equipo de fútbol de rugby, de rugby que se... Luego de caer el avión, el encargado de la radio le dice al más joven: tengo una buena noticia que decirte. Acabo de oír en la radio que dieron por... Bueno, el joven estaba rabioso y le dijo: ¿cómo va a ser una buena noticia? Y él cuenta que después de unas cuantas horas, unos cuantos días, en verdad fue una buena noticia, porque se dio cuenta que era la mejor noticia, porque comenzaron a vivir y dejamos de sobrevivir, dice textualmente. Y comenzaron a trabajar en equipo con humildad y una actitud de decirle sí al no. Esto creo que es lo que le corresponde al Ecuador, lo que responde a los momentos. Buenas noches. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Esa vieja película de ese que luego tuvimos la reedición y sí. ¿Cómo? Pero no le digas vieja la película. Bueno, que tú viste. Hablas Supervivientes de los Andes. Supervivientes se llama la película, una película bastante buena. Ya formalmente, Esteban, Mario, poco o mucho, el tema
y lo seguimos difiriendo. Porque podemos decir que la ley humanitaria fue una estructura o la propuesta de ley a casos de contratación en emergencia, que estar considerados en todo momento, caracterizado por vivir de coyunturas. No necesitamos de que el gobierno nos plantee la coyuntura, sino somos los ciudadanos los que de una forma u otra exigimos al gobierno de turno esos de coyuntura. De ahí es que tenemos y reestructuramos nuestras políticas comerciales, agrarias, comunicacionales y demás, en función de qué es lo que sucedió la semana anterior, de lo que sería una visión de mediano largo plazo. Tan es así que el Ecuador, inclusive en un gobierno en el cual el presidente se mantuvo por 10 años, industriales, y tuvimos alrededor de 4 políticas agropecuarias, de las cuales 3 se publicaron y una no. Entonces, el tema de salir de la coyuntura es fundamental pensando en estructuras. Y ahí el aspecto comunicacional es súper necesario. Quiero empezar preguntándole a Carlos su opinión sobre el manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia desde el punto de vista de la salud, es decir, desde el punto de vista del manejo de la cuarentena, del manejo de las políticas que el Estado debe ejecutar en relación al atenuar, al contener, al enfrentar una situación que estamos de acuerdo. Nueva, es una situación inusual, es una situación para la que ningún país estaba preparado. Pero ¿cómo ha visto él el manejo en este punto? Luego obviamente hablaremos también del manejo. ¿Qué opinión le merece a Carlos Rabascal? A ver, yo lo que creo que en el manejo sanitaria, y que ahora para mí es una crisis humanitaria, fue errático y nos faltó algo como país y el gobierno de capacidad de reacción y anticiparse en términos de volumen y en términos de intensificación de la crisis. Se venía hablando desde diciembre del año pasado. Dio la importancia y no sé, el vicepresidente dijo, me voy a China y si regreso contagiado, pues regreso orgulloso. Entonces, eso te da la medida de esta dimensión. Pero yo creo que es el mundo que también no lo entendió. Fue que el gobierno se equivoca en el manejo de la crisis porque no ecuatoriana estaba viviendo un momento de vacaciones escolares y la y fundamentalmente en la provincia del Guayas aprovecha esa época, esta época invernal, para salir de viaje y el principal destino. Entonces, al regresar toda esta población que se fue, el gobierno no se anticipó ante equivocaciones tras equivocaciones. Por ejemplo, estaba bien, pero después lo vuelven a aprobar y 50.000 personas meten. Barcelona, pues evidentemente constituye alto riesgo. Y adicionalmente, toda la realización de la costa ecuatoriana, más la época de playa, sobre todo en la provincia del Guayas, etcétera. Que cuando ya comienza a conocerse la crisis, el gobierno no se adelanta, no se adelanta en la compra y en la adquisición de los equipos de los test de respiración asistida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto trae como consecuencia entonces cierta acompañado de la proliferación de voceros de comunicación en crisis con comunicación política, ahí crea mayor incertidumbre porque además adicionalmente el gobierno comienza a caer al decir que lo que estaba pasando en Guayaquil en cuanto a los fallecidos era producto de una desestabilización
internacionales, los medios internacionales visibilizan esta que es evidente que no hemos estado preparados porque las cifras, indicadores de contagios y fallecidos, tenían evidentemente su. Hay que transparentar estos indicadores a nivel de fallecidos y a nivel. Tenemos todavía información y data confiable. Planando, no se está planeando. Yo tengo mis serias dudas. Ahora, yo no tengo que creer lo que me dicen o por lo menos recurrir a. Puedo tener cierta información. A mí me queda, por ejemplo, determinadas inquietudes que lo comentábamos antes de comenzar la transmisión, de cómo está distribuido el tema en términos territoriales de la ubicación, existencia de camas 19 o también para atender adicionalmente en camas UCI de unidades que tenemos. Y la principal información sobre la cual está es Guayas y Pichincha. Entonces, no todo el territorio ecuatoriano. Ahora, diagnóstico, ese es mi análisis en ese sentido, sin ánimo de querer crear polémica política en este caso, de la película, o más allá de la película, fue un hecho real, dice, en este momento tenemos que trabajar en equipo, sacar al país adelante. Y más adelante ya hablaremos del tema económico y del tema político. Les quiero plantear a los tres, que es una duda que a mí me ha empezado a atacar las últimas días. Los casos exitosos de combate sur, Taiwán, Islandia, Israel, y que han referido su modelo a la toma de pruebas, al manejo de la información que las mismas entregan, sobre todo al fundamento científico del cual proveen los epidemiólogos. Yo veo acá en el Ecuador, y esto uno lo palpa en el mano a mano, es este, ¿no? El virtual, prácticamente con nadie. Nos damos cuenta de una cosa, ya creo yo, exagerada en el. Mientras científico, perdón, sobre la inmunidad. Acá en el Ecuador, científico comprobado. Yo ayer leía en el Comercio una nota y me preocupó sobre el caso de la provincia del Guayas, la perturbación de Guayaquil. El alcalde, hicimos 1.500 pruebas rápidas. Cuenta que aquí el 50% de inmunidad. Eso a mí me preocupa. No tiene ningún sentido, ninguna científica, y el único. Yo no sé si exagero, nosotros en estos puntos, parecidos a Nicaragua, donde hacen, o a Turkmenistán, donde dicen no, aquí no. He ido a mencionar esa palabra. Estamos llegando a la toma de pruebas está. ¿Por qué? ¿Por qué? La toma de pruebas, esta desesperación del gobierno, puertas por relajar la cuarentena, sin una base científica, si es que tienen ese concepto. ¿A quién está dirigida la inquietud? Pero vamos por Rodrigo. Tener factores de comparación entre
yo he estado elaborando mis oficiales, realmente, pero tomé una decisión que tienen que ver cuántos casos posibles de la población. Entonces, yo tengo esto en 8 provincias que tienen que ver con la Cámara de Agricultura. Pabura, que es una de las provincias con la menor incidencia de contagio, y tengo una provincia dentro de las 8 provincias de Cámara, como es Santo Domingo, mayor incidencia tiene, seguida por Bolivia, a Pichincha, en donde en Pichincha tenemos que pensar que y de ese 15 hay dos conceptos, urbano y el Quito considerado como parroquia rural, pero sí se deben considerar cómo se comporta Pinta o cómo se comporta el Quinche. Parroquias más distantes como Nono, Gualea o ya. Montones de Pichincha, muchos permanecen en crecimiento de contagios, pero también se han podido mantener con el alcalde. Planteaba con la importación de las era precisamente lo que tú dices, Esteban. La única forma de poder contagiado es con una prueba de PCR, porque la otra tienes incertidumbre. Y hasta nosotros teníamos que sobre el 70% de la en Guayaquil, Quito tenía de pruebas y el resto estaban distribuidos. Entonces, sí tenemos un problema de pruebas que es real, pero también en Quito a veces es cuestionado, en Guayaquil a Juan José Illingworth, pero y decía que había pocos. Juan José sacó un estudio matemático y lo comentaba y veíamos que una parte que cuando ya los números salen, anteriormente el que estaba encargado, no sé cómo Jorge Guates. De tareas. Tengo un bloqueo. Dijo, sí, tenemos un de 300 fallecidos. Y todo el mundo, pero posteriormente, días, él encadena esas declaraciones, pidió que haya los fallecimientos siguieron anteriormente. Y cadena de María Paula Romo a las 11 de la mañana, que habían solamente 22,000 casos adicionales. Justo, tuvimos 3 días de, llamarlo así, hubieron prácticamente 20 y pico de abril, y regresamos en curva, y luego la volvieron a bajar, y luego se... Y esto pasó en 2 ocasiones. Completar el tema, hicieron de las cuentas y los errores en los ceros, no es de ahora. Realmente tenemos todos los países del mundo. Que me parece que es de Guardian, es de España, perdón, en el país, sus casos positivos y sus fallecimientos están equivocados. Mario.
el tema de lo que tú se divide en la toma de pruebas que tú guiar el proceso, la toma de pruebas. Obviamente las PCR son las únicas de hacer una toma de pruebas más. Necesitan unos laboratorios que tenemos, en todo caso, de uno en uno, en medida de que se vayan presentando los, o se pueden hacer aleatorias, como debería funcionar para la pregunta. La inmunidad, de acuerdo al New York Times, se decía el día de ayer, la ciudad con mayor cantidad de contagios es Nueva York, con el 22%. Estudios hechos aleatoriamente en el muestreo, porque tampoco tienen la capacidad de... Ya un mes, el matemático Guayaquil tiene 57% hace un mes. 60 y el 80% en el caso Mario, prácticamente ratificada que no lo está. Punto. ¿Qué? A ver, voy a poner. A mí me dio varicela. ¿Por qué? Porque hay la persona que se enfermó de varicela nunca más la va a tener. Pero acá en esta enfermedad, que por ser una enfermedad en curva, en fin, los que te dicen, veamos si es que hay. Esperemos que haya. Aquí en esta ciudad, carga viral más baja en esta. O sea, yo lo que voy es que el Ecuador, los ciudadanos, el gobierno, el área médica, como un hecho ratificado. A partir de ahí. Ahora, te digo una cosa, y hablo de estos ejemplos muy pedestres en medio de ustedes, que son gente muy culta en sus círculos. Yo, perdónenme por lo burdo que voy. Es que la inmunidad está comprobada. Yo organizo en el salón Pichincha de de contagio. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque hay inmunidad. A lo que voy es que el gobierno le está tiene una ratificación científica. Comparto plenamente. A lo que tú dices, yo comprendo que no soy médico y peor de alguna especialidad parecida. Lo que yo entiendo es que más del 99% vuelve a tener, pero existe incluso argentino que vive en lo mismo. Paulo Dybala. Ahora, necesitan tecnología y para hacer el seguimiento, hacer espacios libres, circunstancias de trabajo realmente no lo han hecho. Lastimosamente no han contratado a estas empresas aquí en el Ecuador. Y no es por falta de recursos, porque tampoco hace falta muchos recursos para hacer esto.
Y la tercera cosa que concuerdo con todos ustedes, para darle la palabra a Carlos, que ha estado callado demasiado tiempo, es que verdaderamente no existe una cifra buena en el Ecuador más que en otros países. Adelante, Carlos. Me has hecho reír, Mario. Como que yo hablo bastante, parece. Bueno, vamos a lo siguiente. Yo suscribo la inquietud de Esteban, porque yo creo que el gobierno sí se está apresurando a una toma de decisiones, y lo dije en mi primera intervención, sin datos confiables. Mira, yo no voy a entrar en el tema, conoce Mario, como lo reconoce seguramente Rodrigo también, y vamos a estar especulando, pero sí hay ciertos hechos, como el caso que ustedes acaban de mencionar, Ana García, que lleva 3 meses dando positivo, y adicionalmente, pero no, el problema no está ahí para mí. El problema está en la posibilidad de rebrotes que puede existir en las distintas ciudades, en los distintos territorios y a nivel del país. Y si hay algo que yo creo que nos deja como lección esta crisis del COVID-19 o coronavirus, es que somos un país tremendamente desigual en su integridad, en su estructuralidad. Entonces, primera lección, ¿es importante la política de salud pública, sí o no? Y es evidente que la respuesta es sí. Y la respuesta es sí de un Estado eficiente en salud pública, donde no hay cómo arriesgar los presupuestos de esa salud. Y donde yo le critico al gobierno es la disminución del 36% del presupuesto de inversión en salud pública. Pero más allá de eso hay que corregirlo. Y ya el tema pasa, entonces, es en contención, en estructuración, desarrollo y crecimiento en términos de capacidades para hacer frente a pandemias como este tipo, que va a ser el futuro en la vida del mundo. Por otro lado, el tema, estamos tomando decisiones con ligereza de pasar a semáforos amarillos o de pasar a semáforos verdes, fundamentalmente por la presión de carácter económico-social, que es una realidad también producto de las desigualdades y producto de la realidad del país. 25% de pobreza en el país y 6 de cada 10 ecuatorianos que están en la informalidad, que no tienen trabajos e ingresos seguros. Y a eso se suma adicionalmente que entre enero del 2019 y abril del 2020 hubo una desvinculación total de empleo pleno de 147,000 trabajadores, de 147,000 plazas de trabajo. Entonces, se te está juntando con una realidad de una crisis sanitaria y el gobierno no ha sabido manejar eso. Y por otro lado, adicionalmente, no nos dan los datos de la territorialidad. A ver, Rodrigo dice que él ha hecho un cálculo en 8 provincias y lo reconoce, no en las 24, pero no sabe qué ha hecho en cada una de las provincias, en las 221 ciudades, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y qué peso tiene esa cantidad. Y está claro también, adicionalmente, las limitaciones que tiene el país. A ver, las pruebas rápidas no tienen la misma eficiencia que las pruebas PCR, pero en cantidad de laboratorios como para poder resolver y respondiendo. Entonces, me atrevo a decir, el gobierno está adelantando de forma muy ligera a tomar decisiones. Manda la pelotita y la responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados, pero los prefectos, ellos te dicen, no tenemos recursos. Lo que sucedió, y mira lo que sucedió, perdón la interrupción, Carlos, mira lo que sucedió ahora con la responsabilidad de la decisión, la responsabilidad política del municipio, pero el momento de señalar el semáforo como la ciudad, de acuerdo a sus necesidades, lo buscaba, y la decisión final, ya despojado del peso político, ya la transfirió a la alcaldía, pero el POE fue el que terminó tomando la decisión. Nosotros habíamos hablado acá del federalismo a la fuerza que se instaló con esto. A ver,
ante este último comentario, yo soy un creyente no del federalismo, pero sí de una regionalización, porque ya no puede seguir pasando que sigamos viviendo en un hipercentralismo y que los alcaldes, los prefectos y las ciudades tengan que meter. Eso puede ser materia de otro conversatorio, de otro análisis, o a lo mejor algún momento del conversatorio lo tratamos acá. Pero eso, lo que tú indicas, deja también la desarticulación que existe y que en el Ecuador no sabemos trabajar en equipo. Es decir, que articular como gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, que son instancias de gobierno dentro del concepto de Estado, hay que poder ser más eficiente porque esos gobiernos están más cercanos de la ciudadanía y conocen sus propias realidades. Entonces, pero el gobierno no escucha. Llama a un diálogo, por ejemplo, pero llama a un diálogo sobre la propuesta que impone. Cuando tú llamas a un diálogo, ¿para qué lo llamas? No para que lo apoyes a ciegas, sino para hacer una hoja de ruta de cómo salir de la crisis. Pero entonces ahí hay una falla de capacidad y de gestión del gobierno de interactuar, de articular con los distintos sectores y actores. A ver, hay un tema y esta palabra, y la he puesto en varias veces en diálogo en los últimos 8 años, se ha ido deteriorando cada día más. Realmente, cuando comenzaron las famosas manifestaciones en Venezuela en el 2014, 15, llamó al gran diálogo nacional para apaciguar las manifestaciones y poder patear la pelota más adelante. Cuando arrancamos este gobierno, creo que los 5 o 7 decretos, en el Ecuador se dialogaba por decreto. Entonces, creo que el diálogo deberíamos ya trasladarle, buscar otro término, porque me parece que el término, y tal vez un poco fuerte lo que voy a decir, está bastante contigo, pero solamente te interrumpo. Es que el problema no es el término. El problema es la voluntad política y la decisión política a eso para poder entrelazar tejidos en el problema. Porque, a ver, es como decir, monetización de los activos. Entonces ya la comunicación a la gestión. Y ahí sí no se construye democracia. No. Inicialmente, y es justamente que tiene que ver mucho con qué decisiones. La democracia es pensar en el mediano y largo plazo. Vives de la coyuntura, vives democrático sin solucionar problemas estructurales. Es el tema laboral. En el 2% de empleo pleno a diciembre del 2000 y seguimos a la baja. Año se preveía perder un 2% económica natural. Coronavirus, me parece que ya estamos 70% de empleo no, del empleo no adecuado, y son muchas formas de bautizar algunos términos para poder diferir conceptos. Pero en este momento tienes que tener una sola cabeza de manera piramidal. Sí, con San Borondón, Daule y Guayaquil, porque resulta que Daule pasó a semáforo amarillo a otros municipios, pero había un cortocircuito. Entonces, para decir, ok, vamos a poner las reglas del juego generales para que los picos y placas no hagan, no es que sales de un cantón, pasas a otro y ya no. La presión social, no solamente empresarial, normal, ha estado pidiendo el cambio de semáforo. De ahí vienen los planes pilotos de construcción, de ahí viene lo que en cierta forma se está abriendo para. Pero cuando uno se va y comienza a observar, sin distinción de ciudad, barrios populares, a Guayaquil le echamos la culpa por algún tema de indisciplina,
Pero cuando te ibas a dar una vuelta por el Comité del Pueblo, en línea cerrada, y tenías peluquerías funcionando, absurdo decirlo, de manera, porque no estaban dentro del local, pero la gente seguía llevando una vida encerrada de lo que muchos otros han llevado, de realmente mucho más a rajatabla. Ha sido una clase media alta y que ha tenido capacidad de mandar a una aplicación. Pero la realidad de la población es que la población está en semáforo amarillo rato atrás. Para poder interactuar en este sí diálogo, a ver, tú dices algunas cosas que sería bueno que la analicemos. Hay que tener una sola cabeza. Yo estoy de acuerdo contigo. En una época de crisis se requiere un liderazgo. Pero el tema es cuántas cabezas hay en el mismo gobierno en relación al manejo y la gestión contradictorias, y lo cual genera mucho más ruido, mucho más incertidumbre y mucho más nervios, por un lado. Por otro lado, dar el aislamiento responde a la posibilidad. Por eso dijo, esta crisis, la necesidad de reconocer la gran que hay en el Ecuador. Por eso los indicadores que mencionó en términos de pobreza, pobre, 6 de cada 10 en la informalidad, más el desempleo que tú mismo hoy estás dando el dato que se está incrementando. El GoPro va a ser en 580,000 empleos que se van a perder, de los cuales 200 y pico de mil va a incrementar. Dices, hay que ver al país ya en cuanto a mediano y largo plazo del tema estructural. Completamente de acuerdo contigo. Yo le añado al país mediano y largo plazo. Para ponerte un ejemplo, el problema no solo es la mentalidad del sector productivo ecuatoriano y como cultura, Rodrigo. La generación de trabajo en un 30%, el sector industrial en un 11%, pero sin embargo, de esos sectores con el Producto Interno Bruto, 20 años, no pasamos del 12% del PIB. Entonces, tú ves verdaderamente y de forma estructural un verdadero desarrollo. También entonces de preguntarnos que si el empleo, vamos a tener que comenzar a crear en ese horizonte al cual tenemos que respetar y responder, es cambiar y los nuevos modelos de generación de trabajo, porque el país no puede seguir dependiendo de su estabilidad, su sostenibilidad del petróleo. Cuando el petróleo baja, y todavía seguimos viviendo en esa realidad, no es si hemos no dependientes de los recursos no renovables. A eso de que nos sentemos todos a reconocer el problema es agravar el problema. Todos tenemos de estas amenazas externas y por la falta de voluntad política y por la falta de... y por cierto, algo más. Se nota, mi querido Rodrigo, y usted mi pana, que... No, yo sí le huyo a las... No, olvídate, yo vuelvo a una de aquí en septiembre. Mario, vos sí te has provisto bien, así que por ese lado no hay inconveniente. A mí, aprovecho la oportunidad de que Carlos, vas a ser, Carlos, candidato. Me encantaría que te declaras socialista. ¿Cuál es la relación entre el progresismo y libertad? Gracias, Mario, por la pregunta. Yo me declaro dentro de un nuevo
lo menciono, por la necesidad de construir una sociedad de bienestar, que el capital se transforme en una herramienta y el ser humano el fin de todos los esfuerzos y las políticas del Ecuador para eliminar las desigualdades. Ya no podemos seguir viviendo en una economía de balance, enfocarnos en la disminución del déficit fiscal. La mayoría de los países, mi querido Mario, tienen que entender la economía real, la economía de la producción, la economía de los servicios, que son altas candidato a la presidencia de la República. Y en ese sentido, sí, voy a intentar ser candidato. Va a depender que tenga un partido que me auspicie, y por eso he planteado la unificación del progresismo, pero dentro de este concepto, ¿qué elementos tiene este nuevo progresismo? Tiene plantear la regionalización con autonomía, plantear la recuperación de la ruralidad y del campo que tanto a Rodrigo y a cambiar modelos de producción a través de la economía y del cooperativismo repensado y reformado a efectos de generar economía de escala y no depender de estos concentradores y poco creadores de fuentes de trabajo, porque el mundo va a comenzarse a ver internamente, Mario. Ya no va a haber la globalización. Necesitamos crear. Y ahí está mi diferencia. Seguramente podemos, a través de estos coincidir, por ejemplo. Y temas que va a coincidir porque lo sé, porque lo he mucho tiempo y sé que hay temas que para el Ecuador van a ser fundamentales. La ruralidad del país, la equidad territorial, las economías territoriales son los modelos que hay que comenzar a trabajar y en el Ecuador tenemos que comenzar a romper paradigmas. El tiempo dirá si voy a poder ser candidato, pero voy a estar con todas las intenciones de quererlo hacer porque no soy aquellos que me inmovilizan propio liderazgo. ¿Quiénes estarían dentro de este grupo de progresistas? ¿Quiénes son los neoprogresistas, Mario? Por favor, precisemos. Gracias, Edwin, gracias. A ver, yo estoy hablando con muchas provincias. No he podido recorrer todavía todas las provincias porque lamentablemente esta crisis lo impidió, pero estamos haciendo conversatorios como este con distintos alcaldes, distintos prefectos, etcétera, etcétera. Esto tiene que nacer de la ciudadanía, más allá de organizaciones políticas. Y cuando a mí me lo propusieron movimientos y organizaciones ciudadanas y sociales de los distintos territorios. Y a lo mejor todas estas personas van a ser anónimas para la gente. Pero ahí está el reto, visibilizar las realidades de cada una de las provincias. Por eso soy un enamorado de la regionalización. La Constitución de la República, Mario, querido, ya lo plantea, pero lo plantea tímidamente. Lo que hay que hacerlo ahora es implementarlo, porque ya tenemos que ir hacia otro modelo de desarrollo. Y a eso tenemos que apuntar. Mi modelo de desarrollo es el modelo de desarrollo social, sustentado en una economía solidaria a partir de la distribución de los recursos, que no significa elevar cargas tributarias ni a los trabajadores ni al sector productivo. Eso no significa economía. Pero debemos entender que la economía va a generar más volumen, entendiéndose que el desarrollo nacional se sustenta en la sumatoria de los desarrollos locales y territoriales. Última pregunta. ¿Es progresista en tu criterio? Sí, Rafael Correa para mí sí es progresista, pero él se ha identificado como un hombre de izquierda, pero yo no me identifico como un hombre de izquierda ni como un hombre socialista. Yo me identifico como un hombre progresista dentro de ese concepto del nuevo progresismo. En este momento es importante. No hay trabajo sin producción y no habrá producción. Para mí es importante en términos de presencia. Tenemos que trabajar que sea necesario y mercado hasta donde sea posible, pero generando las oportunidades. Y si
en líneas generales, porque explicarlo creo que 40 minutos va a ser complicado. Yo quería plantearte algo y es algo que es posible. La Constitución plantea, como tú dices, la descentralización. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la Ley de Tierras recentraliza el manejo de tierras rurales en la Autoridad Agraria Nacional, y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo recentraliza todo en esta superintendencia casi torquemada, como yo. El superintendente tiene posibilidad hasta de destituir al alcalde hereje que no cumple lo que le determina. Entonces, si bien una declaración en la Constitución puede ser buena o mala, yo no comparto el documento que compartí en su momento, lo leí y lo analicé antes de la votación, pero las leyes que vinieron posteriores dentro del mismo gobierno contradictorias, y de hecho en la ley en 2016, que se trataron dos leyes económicas urgentes, así 2 veces en la historia del Ecuador, se trató justamente una ley en la cual el gobierno central podía retirar y bajar los presupuestos de los gobiernos autónomos. El tema tributario es así. ¿Y por qué al gobierno le gusta el petróleo? ¿Y por qué al gobierno le gustan los recursos naturales no renovables? Porque esa es plata que va directo al bolsillo de papá gobierno. Cuando tú hablas de que en el caso del sector rural, el sector agroalimentario, representa el 55% de las exportaciones totales y representa en total agroalimentario, no solamente agrícola, 55% de exportaciones totales, 42% del empleo en Ecuador, el 22% del Producto Interno Bruto. O sea, ya no son cifras menores, pero son cifras que se distribuyen en la economía. No son cifras que van directo a gobierno para tener un aparato burocrático. Emitían decretos anulando un pocotón de instituciones y vemos que muchas de ellas ni siquiera sabíamos que existían y tampoco sabíamos para qué. Ese tema es fundamental, pero si queremos pensar en un Ecuador, necesitamos incrementar mercados, porque si en un anillo cerrado de 17 millones y medio vamos a tener una sobreproducción local que no se va a poder exportar, y lo que necesitamos es exportar más. Y cuando hablamos de integración de cadenas, curiosamente no es nada nuevo, más cooperativismo, porque Europa tiene más de 120 años de cooperativismo que ha permitido productivas, masificar producción, generar volumen, pero el Ecuador, dentro de esa ley de economía popular y en los conceptos de los artículos, precisamente bloquea los conceptos cooperativos. Por eso digo de reformar. Me pierdo. Pero por eso, Rodrigo, hablo de reformar. Tú y yo somos amigos, y tú me conoces que yo no vivo con una tortícolis mirando al pasado, ni pertenezco a la sociedad retrovisora. Si hicieron mal, hay que corregirlas. Las cosas que se hicieron bien, hay que construir sobre lo construido y hacer lo que se debe. Te quiero participar, por ejemplo, en el tema que tanto nos apasiona, que es el tema del cooperativismo. A ver, porcentaje de agricultores asociados en el Ecuador, 5%. En 27%. Y tú que mencionas Europa, en Francia 75%. Porcentaje en valor del cooperativismo en los negocios del agro, 2%. En Colombia, 11%. En Perú, 13%. En Francia, 40%. Y genera 80.000 cada año. Número de agricultores en cooperativas. Ecuador,
¿Cómo vamos a generar economía de escala si el promedio de cooperantes dentro de la cooperativa es 15 personas? En Colombia, 1.300. En Francia son promedio 250, pero hay cooperativas que llegan a 10.000 agricultores. Empezar a trabajar. Te planteo algo. Punto uno, precisamente el año pasado hubo una cumbre de cooperativismo a nivel Ecuador, una cumbre internacional, estuve exponiendo ahí. Es entonces todas las recomendaciones para el cambio de la ley, solamente para modificar 3 artículos y destrabar el problema. El cooperativismo en Colombia, como cooperativismo, no es tan fuerte. Sin embargo, Colombia, que permiten tener una federación, las federaciones que no son cooperativas, son asociaciones. A veces soy un poco irónico y les digo, tenemos que seguir ese ejemplo de la Federación Nacional de 1.000 afiliados, 500.000, eran dueños de un banco, Bancafé, que luego fue comprado por Santander, pero se integraron, pero con orientación a consumidor final. La Federación Nacional de Cafetaleros es dueño de esa Valdés, que está en no sé cuántos países del mundo. Y cuando podamos salir nuevamente y vayan a Juan Valdés, fíjense en la factura. Corporación de Promoción, así se llama la empresa y así se llama la empresa en todos los países donde está ubicada. Es un concepto diferente. Y ahí es donde 2008, que a mí no me agrada, lo digo públicamente y lo he dicho públicamente, en que prohíbe expresamente los fondos para fiscales. Eso tenemos que... El problema del Estado ecuatoriano es que siempre ha concentrado promoción, acompañamiento, incentivos y desarrollo de activismo real que yo quiero, en términos del rescate. Por eso, hay que apoyar esa cultura corporativa, una visión que genere modelos de negocio para esos cooperantes, que sea con visión empresarial, que no es malo porque es para ellos mismos, es democratizar la producción, democratizar el desarrollo y con adopción de querido Rodrigo, que son universales: afiliación voluntaria, gestión democrática, aporte de los socios como independiente, educación, capacitación, información, cooperación entre cooperativas para que haya un tejido que se interrelacione para crear comunidades productivas y crear cadenas de distribución, orientación a la comunidad, la reforma a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, claro que hay que hacerla, y estructural e integralmente, para fomentar el cooperativismo moderno, con incentivos fiscales, económicos, con más desarrollo de capacidades y menos control, y evidentemente como aportar ellos mismos para crear esos grandes fondos que sean de ellos, para manejarlos ellos y para desarrollarlos ellos. Ahora, sobre la situación actual, Carlos, ¿cuál es tu visión? Pero Edwin, déjame... La lógica es esa. La lógica es esa, y de hecho me comprometo a pasarte. Tú vas a votar por mí entonces. No. Presentación en la Cumbre Mundial de Cooperativismo Moderno, que se la denominó así, y lo que plantea Lácteos en esa misma lógica, con un planteamiento de cierre que fue: o nos unimos o vamos camino a desaparición. Cuidado con los acuerdos, con ciertos acuerdos comerciales. No. Los acuerdos comerciales tienen, y creo que hay mucho que se puede hacer. Y creo que hay oportunidades mucho más. Vamos a pensar fuera de la caja. Bueno, Esteban, querías plantearnos algo. Creo que acabo de convertir un voto. Carlos, tu visión sobre el tema de las leyes económicas enviadas a la Asamblea, el impacto en lo económico, en lo laboral, sobre todo. Creo que no se ha hecho nada. Es decir, ¿de dónde van a salir? A ver, comencemos este gobierno. ¿Alguien la conoce?
Por eso, no hay una hoja de ruta, no hay una política económica que responda a un modelo de desarrollo que ha tenido este gobierno. El mundo puede hacer lo que le dan la gana porque no hay un direccionamiento. Tiene que, como digo, vérselo en un horizonte de tiempo. ¿No? Económicas, cuando el gobierno nacional manda esta ley mal llamada humanitaria para mí, impuesto. ¿Y a quién le carga el impuesto? A los más afectados y a los que más necesitan, que es a los trabajadores y al sector productivo. ¿Cómo vamos a adelante en medio de esta crisis en términos de producción, trabajo y desarrollo? El Ecuador, un plan de contención y un plan de reactivación. Un plan de contención para contener, atender la crisis, tiene que liberar recursos que no tenía. Rodrigo, que no es un debate con Rodrigo, porque con Rodrigo me llevo muy bien, pero en este intercambio de ideas todos nos enriquecemos. Ecuador es un país dolarizado, ¿sí? El déficit de la balanza comercial 18 fue de 4.800 millones. Pasado, en el 2019, el déficit de la balanza 1.700 millones de dólares. Claro que tú me darlo con la balanza comercial petrolera, pero cuando tú lo juntas, el superávit 220 millones y en el 2000 dólares. ¿Tú crees que nuestra economía debe seguir petróleo, que no lo determinamos nosotros en una política de cualquier gobierno, sino de la geopolítica? De elevar los niveles de extractivismo que responden a los mismos niveles de aceptación. Tenemos que comenzar a trabajar. Las políticas económicas tienen que estar orientadas a eso, ni al sector productivo, porque son aliados para el desarrollo en este momento. Como tampoco puedo estar de acuerdo con eso. O una cosa es que pongamos el hombro todos años, con la posibilidad de 2 años más, no puedo estar de rechazo esa ley, y en todo caso lo que el gobierno tiene que comenzar a hacer es identificar. Nos habla de una reestructuración de la deuda externa, Edwin. ¿Y qué dice Richard Martínez? Que millones de China por preventa de petróleo que antes se criticaba. Ok, vale. Pero ¿dónde están dónde está? ¿De qué forma se piensa reestructurar integralmente? Y a mí sí me preocupa la reestructuración, porque nos puede dejar atados de manos a partir del 2021. Porque ¿qué es una reestructuración? Plazos largos y buenos costos financieros, porque no podemos afectar la factibilidad y la factibilidad del Ecuador. Pero como este gobierno oculta todo y no sabemos en qué condiciones se va a negociar de la deuda. 11.000 el último crédito que consiguió Perú, 10.000 el de Colombia, gala de un cumplimiento de sus obligaciones. No sabía que era sobre preventa petrolera, pero las necesidades y sobre todo las errores. De acuerdo, pero adicionalmente, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué dicen los países del G7? ¿Qué dicen los países del G20? No es momento de pagar. Se trata de no poder pagar porque necesitamos esos recursos. Y además nos dan informaciones. A ver, yo no quiero que el Ecuador caiga en default. Por supuesto que no quiero. Es la verdad. Tengo que presentar una propuesta. Tengo que presentar un plan de reestructuración del país. Por favor. Entonces, a mí no esté actuando con transparencia. Que ligeramente dice, ay, y el gobierno anterior. Adelante. O sea, aquí estamos para sacar el país
al país de forma que podamos ser un país sostenible. Ya dejemos la polarización política en la vida del Ecuador. Pensemos en que tenemos que sacar al país de estos escenarios del subdesarrollo. La precarización del trabajo yo creo que fundamentalmente viene dada por el salario. Si el 30% de las personas, decía, 30% trabajan de manera formal, es porque no esos sueldos. Cuando tú tienes una ley le está de personas, creo que es muy importante tratar de por un lado. Por el otro lado, creo que el país ha sido notable y no. Martínez ha sido una clara línea y es del manejo del Estado, un Estado. Yo creo que esos son los dos fundamentos. Creo que nosotros no estamos, yo no voy a pagar a ustedes el 30% de la deuda. Eso creo que no va a suceder. Está haciendo razonablemente bien en el manejo de deuda. Con Carlos, que la transparencia y el tributo del gobierno. Así que esos son un poco mi... Creo que has tocado dos temas que son fundamentales y trascendentales. Tú me dices que este gobierno, y ha sido con el gobierno... No. Vale, ya. Ok, a ver, yo soy amigo de... A ver, este gobierno, en los 3 años, se endeudó solamente hasta el mes de febrero, perdón, hasta febrero del 2020. La deuda nueva de este gobierno, dólares, mi querido Mario. Pero ¿cuál es el problema? No es buena ni mala per se, sino es... Y si tú analizas la deuda, los recursos de la deuda, a sustitución de deuda y a financiar importaciones. Y el problema es que cuando esos dineros no son generadores de trabajo, entonces ahí es donde yo discrepo. Repregunta, Carlos. Por favor. Tú heredas un Estado calculado con ingresos de $100 el barril y tiene y salarios mensuales. Una de las dos cosas. Y yo lo que sí creo, el tamaño del Estado. O achicar seguías endeudando. Una de las dos. ¿Qué piensas? Hacer un análisis de $100 el precio del barril del petróleo, como que siempre y durante los 10 años. Fue creciendo. No, pero vamos a... en ese tamaño. Ya, saquemos un promedio. El precio del petróleo estuvo en los 55, 60 dólares. Es que no es el promedio. El problema es que deja el tamaño del Estado como si en el momento en el... O sea, el promedio vino más abajo, claro, pero cuando heredas el gobierno era de... Vamos a lo siguiente. A ver, el Estado tiene que ser eficiente. Yo no estoy hablando de un Estado obeso. Tiene que ser eficiente. No es el momento por
generando un problema socioeconómico en este momento. Pero vamos a lo siguiente. En los 10 y el petróleo y los hidrocarburos representan el 12% del Producto Interno Bruto. El resto es el tamaño del es que no se está desarrollando. Ahora, vamos a tu tema, al tema que tú dices del tamaño del Estado, Omar. Solamente el tamaño del Estado. El tamaño del Estado, el déficit fiscal es de 3. Para algunos es mucho, para otros, para mí, por ejemplo, hacer al Estado eficiente. Pero ¿cuál es el problema? Educación, justicia. El 20% está en lo otro. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno central, lo que hace es un análisis lineal. Tenemos que achicar, no importa dónde. Entonces, el Estado. Con esto no quiero decir que no hay que hacerle un proceso de reingeniería al Estado. Y yo no hablo en términos de eficiencia. Hay muchas cosas que el Estado puede hacer a través de plataformas, pero nos llenamos de tanta tramitología burocrática que necesitamos para cada trámite a lo mejor una persona. Y esas son las cosas. Pero no podemos satanizar al Estado por un simple hecho de que creemos que hay un Estado obeso, cuando no se lo analiza de forma integral y en términos de eficiencia en cada uno de los sectores que hay en el Estado ecuatoriano. Lo ideal es que un Estado no pase de un 35-40%. Eso sería lo ideal. Pero recuerda también que en el Ecuador hay tremenda brecha socioeconómica que hay que atender también. Entonces, en ese sentido, tenemos que responder también a las realidades. Países europeos tienen el nivel de endeudamiento del mundo está en 322%, es decir, 3-1. Problema mundial, pero no podemos pretender reducir y eliminar un déficit fiscal de la noche a la mañana. Eso es paulatino, progresivo, que tiene que ir en paralelo con el tema de hacer eficiente al Estado, y si eso significa achicar en ciertos sectores, bueno, pero por otro lado, ir generando oportunidades de desarrollo y de generación de trabajo, como la propuesta del cooperativismo en otros sectores. Entonces vamos a ir yendo de la mano y vamos a enlazar una crisis social. Pero en definitiva, tienes que pagar 900 millones en sueldos y salarios que no los tienes, porque además tienes una crisis sanitaria, una crisis humanitaria, tienes una crisis social. ¿Cómo haces eso, Carlos? Nadie tiene los recursos ahorita, el mundo no los tiene, pero sin embargo los bancos centrales están inyectando dinero. Mira, porque ellos tienen moneda propia. No, eso no es así, Mario. Mira, ¿qué son los derechos especiales de giro? No es dinero físico. No es dinero físico. No es moneda propia. Terminan siendo asientos contables. ¿Acaso el banco te da billetes ahora cuando pides un crédito? Si los bancos no dan créditos en función de sus depósitos. O sea, no es 1 a 1. No es 1 a 1. Eso es que se cree que por no tener moneda propia el Banco Central no puede actuar. Por supuesto que el Banco Central puede actuar y a través de un sobregiro puede inyectar plata en la economía. Mira, si no hubiéramos pagado el desaguisado que se pagó en el mes de marzo de $1.600 millones, pero evidentemente no estoy diciendo que caigamos en default. El problema es que no estructurar la deuda, porque esta reestructuración de la deuda debió haberse hecho apenas este gobierno asumió el poder el 24 de mayo del 2017, pero no lo hizo. Entonces lo que hizo es, se me vence ahora, me endeudo, y así no funciona una economía. La economía no es financiera, la economía es de desarrollo. Finanzas públicas, evidentemente, economía, por supuesto. Pero mira, hagamos, hubiéramos podido liberar $1.600 millones.
anuncia que se va a pagar los 811 millones, tendríamos sumados a los 2.400 millones de dólares. Si hubiéramos podido 175 partidas para proteger y controlar las importaciones con el fin de proteger la dolarización, son 400 millones de dólares. Ahí solamente tendríamos 3.200 millones de dólares, 2.400. Podemos ir generando recursos. Yo sé que Rodrigo no va a estar de acuerdo con la política de salvaguardia. Estamos viviendo una crisis y en una crisis hay que actuar, no hay que esperar o discrepar conmigo. Simplemente, yo sí, básico que estudiábamos hace años, se llama las leyes de Newton, que es muy básica, muy sencilla. Reacción. Claro. En el año Ecuador tomó la decisión de ponerse al nuestros principales socios en la CAN. Las importaciones, sí, se redujeron considerablemente las importaciones, pero aniquilamos prácticamente los de esos países, que hasta la fecha se recuperan muchas de ellas. Las en el Ecuador también tenemos que entenderlas de dónde vienen. Cuando hacemos un balance de importaciones, alrededor del 60% son bienes de capital y materias primas que no se producen en Ecuador. Entonces, cuando tú tienes un 60% de capital y materias primas, no me meto, porque ahí tendría que topar otros temas que no quiero entrarlos en este instante. Entre comillas, que se realizan, las que están y las que no están. Pero cuando tú tienes importados, lo que tienes que hacer no es sino fomentar las exportaciones. Es al revés. Comercial con Europa, que se negoció por mucho tiempo. El presidente se dio cuenta que había que de junio tomó una decisión trascendental que fue exterior y lo puso a Casinelli en ese momento. Y nadie, incluyéndome, ninguno creía entre agosto y diciembre y se firmó con Europa. Se mantuvieron las exportaciones con Europa de manera importante. Y ahí yo sí, y esto lo he dicho públicamente, no es ¿por qué no seguimos haciendo el resto del trabajo? Porque ya vamos y todavía hay muchísimos temas para potenciarlos en un Super Bowl, sino en campañas de vender algo que el Ecuador sí tiene, que es producto diferencial. El banano en Ecuador, que tenemos que procesarlo, como dice mucha gente, sí. Vende también estabilidad climática. Mundo 365 días al año. Tenemos un camarón de primera línea. Cuando hablamos de cacao fino de aroma, porque nuestro principal competidor en cacao per se sería Costa de Marfil. Existe la palabra derechos. Tal vez. Pero sí tenemos que ser un poco más amplios en ver que sino fomentar exportaciones. Y entiendo perfectamente que fueron mercados, pero ya se están. Todavía tenemos un impuesto que es de las inversionistas, que se llama impuesto a la salida de divisas directa en el Ecuador. No llega. Directa importante que hemos tenido en 20 años se llama oleoducto de crudo. Podría ser un buen activo productivo que podría migrar para cuenta que se le tiene y se le da al IES una sostenibilidad y se le da también. Pero no podemos satanizar el tema de
son necesarias. A ver, Rodrigo, primero, de que hay que fomentar las exportaciones. Yo no he hablado de liquidar exportaciones. Y cuando hablo porque ese crecimiento endógeno tiene que crear una base de cuando vengan los choques externos. Hoy, las exportaciones, si bien se están poco a poco reactivando, el año pasado fueron 22.000 millones de dólares en exportaciones. El 35% euros. Tenemos déficit de la balanza comercial y tenemos una balanza de... Si yo quiero tener una estabilidad como país, tengo que proteger el empleo. Cuando yo hablo de la salvaguardia, la hablo en términos de temporalidad. Tú muy bien sabes, si yo pongo unas... Viéramos en esta temporalidad de comercio no me lo va a aceptar, pero tengo que defender la liquidez del país. Por un lado eso. Por otro lado, a las hay que ayudarlas y hay que ayudar a los, pero también, ¿qué dijo Casinelli? México nos puede complicar a la... Es un monstruo. Una comercial positiva para el Ecuador, no negativa. Y los mexicanos están muy preocupados por la agropecuaria ecuatoriana. Entonces, pero sí creo que hay que pensar que más hay que poner facilidades a la producción nacional y fomentar la mejor forma de fomentar que entren a nuevos mercados. 22% de tu sector exportador en este momento de producción nacional, de economía que se mueve internamente. Pues tampoco. No me pides que le descuide. Tiene que ir a un proceso. Y al sector exportador, pero también estableciendo un mapeo del por qué no son de costo. Y ahí es donde tenemos que establecer compensaciones para reducir costos y que podamos... Pero también el sector exportador ecuatoriano tiene que un grupo de empresarios que exportan, sino que no, pues hermano, porque bueno, si no, no voy a reducir pobreza y tampoco voy a seguir generando. Entonces tengo que verlo como una integridad. Es que no miremos solamente nuestra cultura integral para poder... Un país que exporta... Bien. Es un país... Esteban, solo con esto déjame terminar. Es una traba histórica y el tema de tramitología, que es a cuenta de nada, es un problema. Quiero empezar la ronda final con qué se habló esta semana. A ver, esta semana hablamos acerca de la entrevista famosa de Merkel con Moreno, Moreno con Merkel. Caramba. De eso hablamos lastimosamente de Hyundai y de Mantiqueira. Es la primera mancha importante. Municipal, que también es una pena. El informe de Vivar y todo lo alrededor de eso, de la deuda, y luego hablamos de temas como del dragón, este espacio, de la quiebra y de la brutal matanza de George Floyd y las manifestaciones que hubieron en Minneapolis. Estas cosas se hablaron, obviamente,
habló de Chila, Cheme, Patricio Torres, Esteban Paz, de la Liga y el mejor de esto. Yo creo que esta semana se va a hablar sobre las y siempre espero que se hable de que la sigo permanentemente. Rodrigo, ¿qué el tema este importante de la salida de Quito a partir del miércoles? Creo que va a comenzar a formalizarse de alguna manera amarillo y creo que van a confiemos que los van de todas las semanas porque ya creo que es frenarse y no se difunda, por el contrario, de corrupción, que es lo más grave que yo creo. Carlos, muchísimas gracias por la presencia. Vamos a estar en otra ocasión, no me cabe la menor duda. Para los días y la semana que viene. Bueno, primero con grandes amigos a quienes respeto y con quien podemos discrepar, pero o sea, es que tenemos que comenzar a aprender a procesar nuestras del análisis, del argumento, de la propuesta y tratar de buscar coincidencias en aquello que es necesario. Coincido en lo de esta semana y lo que se viene con Mario y también con comenzarlo a enfrentar, y es el tema de la corrupción. Porque si en condiciones normales de la vida de una nación, lamentarlo y rechazarlo, más aún en medio de esta crisis. Pero el tema es que la lucha contra la corrupción no puede centrarse en enunciados. El gobierno es solo enunciados. A ver, 17. El Frente de Transparencia al señor presidente de la República una reforma integral de lucha contra la corrupción, con una reforma integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde se eliminaba el giro del negocio, donde se eliminaba la contratación directa y donde a los contratos por emergencia se los reglamentaba y se le establecía procedimientos para que no se presten para la corrupción. Además, se estableció la necesidad de crear un catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos para poder establecer quiénes son, para poder establecer sus especialidades, para poder establecer que no sean fantasmas, para que agencias de publicidad no contraten provisión de equipos médicos, para establecer su capital, su capacidad de ejecución, para establecer si realmente ellos van a poder responder, cuál es su récord de cumplimiento en lo privado y en lo público. Se estableció procesos de transparencia para que a través de las distintas plataformas se pueda publicar todos los procesos de contratación, donde vayan todos los precios unitarios para poder establecer con el mercado local y el mercado internacional. Y también se estableció una estrategia de trazabilidad del dinero que contrate con la contratación pública de forma directa o indirecta, tenga que facturar electrónicamente, haciendo relación a cada uno de los rubros del contrato y que guarde el catastro de la contratación pública, articulando con el Servicio de Rentas Internas, articulando con la unidad, con la superintendencia de bancos, con la superintendencia de compañías. Eso es lo que tenemos que hacer, acciones prácticas para poder luchar contra la corrupción, que no se la van a eliminar tampoco, porque eso será difícil, pero por lo menos neutralizarla en lo máximo que se pueda. Entonces, más bien yo les quiero agradecer y ojalá que la próxima conversatorio que tengamos lo podamos hacer presencialmente, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sería ojalá que sí. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Todos. Buenas Mario, noches a Carlos Rabascal. Un momentito. Lo quiero invitar sí, Carlos. A Rodrigo y a ti también, pues evidentemente Esteban,
para un conversatorio más informal y conversar sobre estos temas que hemos conversado, que en algunos casos parecería que no estamos de acuerdo, pero es cuestión de buscarle la solución integral. Claro, habrá la ocasión y aceptado desde ya, Carlos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una posterior ocasión. Hasta entonces. Hasta entonces. Se la saben, la corita me cantan. Esto es por Ecuador, por mi país. Nos levantaremos debajo del polvo de ese dolor. Nos estaremos revolviendo muros de ilusión. Todos nos queremos y aunque tiemble el mundo y nos dé terror, juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. Pilas, nosotros los héroes. Héroes de verdad nacidos en barrios, pagando las deudas de sedentarios.